Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la atención que me das a mí. Bueno, a mí no, ya sé que a las cosas que te cuento, a este canal, a este video. Muchas gracias porque realmente, pues hombre, si lo hago es por ti, es porque estás ahí. Si nadie los viera, no estaría haciendo el tonto. Bueno, hoy te voy a traer un tema que se va a separar un poquito, pero solo un poquito, de nuestro tratamiento habitual. Y esto surgió de una conferencia que escuché de un profesor que hablaba sobre el Imperio Otomano y en general un poco sobre la cultura islámica. Y entonces este hombre contaba que la decadencia del mundo islámico, otomano incluido, aunque los otomanos no son árabes, te recuerdo, son turcos, no son árabes, son otra cosa. La gente a veces no sabe diferenciar entre lo árabe y lo islámico. El Islam es una religión y una cultura que va desde la costa atlántica en Marruecos, todo el norte de África y buena parte de África también, buena parte de todo el sur de Asia y llega hasta Filipinas, ni más ni menos. Es decir, esto es... Y claro, hay árabes, sí, hay árabes, pero hay muchísimos más que no son árabes, ¿no? O sea, por ejemplo, muy poca gente sabe que el país con más población árabe del mundo es Indonesia, por ejemplo, ¿no? Es decir, cuando hablan de población árabe, perdón, me he confundido, es que hasta yo me confundo. El país con más población islámica en el mundo es Indonesia, que no es árabe en absoluto, pero ni por aproximación, pero son islámicos. Y lo mismo podrías decir, también hay muchísima población musulmana en la India y muchísima población musulmana en Afganistán, y no son árabes. Y en Irán, y no son árabes tampoco. Bueno, es igual. Pequeño paréntesis cultural. Entonces, como te decía, contaba que la decadencia del Imperio Otomano empezó en el siglo XI. Y dije, caramba, pues suena un poco chocante esto, ¿no? Porque claro, el Imperio Otomano en el siglo XI todavía estaba muy lejos de haber logrado la expansión territorial que luego llegaría a tener. O sea, en el siglo XI creo que seguían confinados todavía a una pequeña región de la península de Anatolia. Ni siquiera habían conquistado Constantinopla y ni siquiera habían llegado pues casi hasta el centro de Europa. Por lo cual dije, me suena raro esto. Total, que investigué un poquito y entonces me di cuenta de que sí, de que efectivamente se reconoce que la decadencia del Islam, una lentísima decadencia, pero que empezó en el siglo XI. Hasta ese siglo XI, el crecimiento científico, cultural, había sido espectacular. Es decir, fue algo que se le llamó el periodo de la Casa de la Sabiduría. Estoy leyendo en mi computadora en estos momentos. El periodo de la Casa de la Sabiduría. Se calificó así en Bagdad. En donde, pues bueno, destacaron fantásticamente en hacer una síntesis del conocimiento de tantos lugares diversos como los que se habían extendido. Como por ejemplo Persia, que tenía bueno, pues una riquísima tradición cultural. Como por ejemplo la India. Como por ejemplo Egipto. Entonces, con todo esto, y mucho más, y la Grecia clásica, la Grecia que estaba en la península de Anatolia y en Siria y todo esto, le llamaban Imperio Romano, pero en realidad era la cultura griega, y hablaban incluso en griego en todas esas partes, pues fueron los que rescataron del olvido a Platón, a Aristóteles, a los grandes sabios griegos, y la medicina, la astronomía, la filosofía, todo, las matemáticas.
Son brillantísimos matemáticos en el mundo islámico, ¿no? Bueno, pues todos estos señores, racionalistas, generadores de ideas y de políticas y de cosas, bueno, pues todos estos señores llegaron a su punto máximo, pues eso, en el siglo XI, y a partir de ahí, como que se estancaron. Todavía siguieron teniendo algunos progresos tecnológicos, pero el declive o las semillas del declive ya estaban puestas. ¿Y en qué consistieron esas semillas del declive? Pues nada menos que en un personaje llamado Al-Ghazali, que escribió una obra que se hizo muy famosa, que se llamó La incoherencia de los filósofos. Y era una crítica absolutamente feroz al pensamiento racionalista, filosófico, especialmente de un gran pensador árabe, Avicena. Y él sostenía que, bueno, que la razón era absolutamente inútil para ser un mejor musulmán, que con la filosofía y la ciencia nunca, no serían mejores musulmanes, en absoluto, y que más bien incluso pues, ese racionalismo podía afectar a la fe verdadera de un auténtico musulmán. Pues por eso defendió una visión mucho más mística, más dogmática del Islam. Y bueno, pues se centraron más en la interpretación literal, conservadora de todo lo que tenían. Y como digo, pues a partir de ahí las semillas del Islam. La semilla de la decadencia musulmana ya estaba puesta, y de ahí para abajo, hasta el momento actual, en el que seguimos aproximadamente igual, ¿no? Es decir, cuando la religión musulmana pues les pone muchísimas trabas al pensamiento libre de los musulmanes, que por otra parte pues siguen siendo tan inteligentes como antes y podrían desplegar, pero bueno, hay una visión. Esto me pareció realmente muy interesante. ¿Por qué? Pues porque ahí comprendí también, ahí lo enlacé también con otras decadencias que también sucedieron, y ahí vamos a hablar ahora de España. Déjame que te cuente lo que pasó en España, que eso fue francamente muy, muy interesante. En España, en un momento determinado, también había como una especie de brillo, un auge impresionante sobre la ciencia española, en la ciencia española. Ese periodo, lo he contado ya en otros vídeos, es más o menos entre 1500 y 1550. Ahí hay de todo. Hay matemáticos, hay arquitectos, hay físicos, hay médicos, filósofos, abogados, bueno, gente extraordinariamente brillante, extraordinariamente, muchos. O sea, podría dar 8 o 10 nombres, pero ¿para qué? Es decir, los he dado ya en otras partes de este vídeo. Si quieres, pues ándate a buscarlos por ahí. Tengo una sección que te la recomiendo mucho, ¿no? que es sobre los verdaderos héroes de España. Te voy a poner el enlace para que puedas ver esa colección. Y realmente, pues es que los del siglo XVI, primera mitad del siglo XVI, es apabullante. En todos los órdenes, en el orden religioso también, en el orden científico. En esos momentos nació la Compañía de Jesús, que es una orden española. Y en esos momentos salieron, bueno, pues personajes absolutamente increíbles. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues ahí sucedió que tuvimos un rey genial, genial en el sentido sarcástico, que se le ocurrió que tanta inteligencia, tanto progreso, tanto orden, tantas nuevas ideas económicas, políticas, científicas, eran peligrosas, y sobre todo teniendo en cuenta de que el protestantismo estaba desarrollándose mucho por Europa, y entonces a nuestro amado, sigo con el sarcasmo, rey Felipe II, se le ocurrió dictar una ley que se la llamó la Real Pragmática,
del año, pragmática, vaya nombre, lo pragmático es lo que es práctico, ¿no? Es decir, esto fue absolutamente una mamarrachada. Bueno, la Real Pragmática de 22 de noviembre de 1559. ¿Te das cuenta? Te dije que toda esa primera mitad del siglo XVI, del año 1500 al 1550, habían sido brutales, brillantes. Vino la Real Pragmática y cayó, ¡pa!, el hacha. Cayó el hacha. ¿Y qué es lo que hacía? Pues mira, esta era una ley que prohibía esencialmente a los españoles tener contacto científico con el resto de Europa. Por supuesto con el resto del mundo, ¿no? Es decir, los estudiantes de las universidades españolas no podían salir de las universidades españolas, no se podían ir a la Universidad de París o a la Universidad de Flandes o a la Universidad de cualquier, da igual, Oxford, porque eran peligrosísimas, eran la maldad, no podían salir a otras universidades, no se aceptaba que profesores de otras universidades dieran clases en las universidades españolas, no se aceptaban muchos libros extranjeros, y los que se aceptaban tenían que pasar un riguroso filtro por parte de la Inquisición, que no era muy laxo ese filtro. Se prohibió, bueno, la libertad de cátedra, los profesores empezaron a ser vigilados de qué es lo que decían. Hubo un famoso escritor español, que además era un fraile, me parece que era un fraile dominico, si no recuerdo mal, ya Fray Luis de León, al cual lo metieron en la cárcel de la Inquisición durante bastantes años por haber escrito algo tan rabiosamente subversivo como una traducción al libro El Cantar de los Cantares, que es un libro, como todos sabéis, de la Sagrada Biblia. Pues hizo la traducción. Y bueno, se desató la furia, ¿no?, contra este pobre hombre. Bien. No lo mataron, pero en fin, pasó una larguísima temporada en las cárceles de la Inquisición. Bueno, pues en general esto cayó sobre el progreso científico español, pues que te digo, como un mazazo. Comentarios de historiadores españoles, que vamos, muy conservadores, gente nada de bolivarianos comunistas. Era, por ejemplo, pues el señor Menéndez Pelayo o Marcel Batallón, bueno, este creo que es francés, pero es un hispanista, y dijeron que esta Real Pragmática había sido realmente pues, un golpe brutal que afectó muchísimo a la mediocridad del sistema científico y universitario español, pero brutalmente, ¿no? Bien, pero no quedó en esto, sino que me puse a ir buscando más cosas y entonces pues pasó también. Me encontré, por ejemplo, que en China le había pasado algo parecido, ¿no? China había tenido un auge increíble hasta el siglo XV, o sea, de hecho, pues en el año 1450 más o menos, China llegó a construir una flota impresionante que exploró Asia y África, y algunos dicen que llegó incluso a América, se duda. Pero a continuación China decidió que no, que en el mundo exterior no había nada que les interesara y que Confucio era lo máximo y que para qué andarse metiendo con más cosas, que ya tenemos todo lo que necesitamos, fuera, cerramos el kiosco. Y ahí empezó otra vez la decadencia de China hasta llegar al siglo de la humillación, el siglo XIX, en donde pues, China se vio obligada incluso hasta a consumir opio a la fuerza, ¿no? Bueno, ¿qué te voy a contar? Y pues así, ¿no? Es decir, en la medida en la que un imperio se vuelve fanático para las cosas de la religión, se encierra en el fanatismo, sea el imperio español o sea el imperio el que sea, ¿no? Podría decir lo mismo también del imperio británico y su época moralista, de rigor moralista en el siglo XIX, la época victoriana, ¿no? En la que, bueno, que una señora
fuera a llevar una falda una pulgada más corta que ir arrastrando la falda por el suelo, podía ser considerado como un pecado gravísimo, ¿no? La era victoriana, ¿no? También pues de exageración en cuanto a una moralidad bastante hipócrita, que al mismo tiempo les permitían ser esclavistas o ser traficantes de drogas. Les daba exactamente igual, pero eso sí, había... Bien, pues ahí tienes todo un panorama fantástico. Y esto también, fíjate cómo son los rebotes. Y ahora me voy a saltar a la actualidad. En estos momentos está pasando algo similar en los Estados Unidos. Quizá fuera de Estados Unidos, quizá en Europa no están tan alerta de todas estas cosas, no se han enterado bien, pero efectivamente el gobierno de Estados Unidos, el gobierno, la Casa Blanca, el gobierno federal está chocando con las universidades para imponerles restricciones sobre lo que se puede leer y lo que no se puede leer, lo que se puede explicar y lo que no se puede explicar. Les están dando legalmente poder a los comités de padres de familia para impedir que a los estudiantes se les expliquen determinadas cosas, ¿no? Por ejemplo, una de esas cosas peligrosísimas que no se deben explicar sería el evolucionismo en algunos lugares. Yo he conocido escuelas, las he conocido, no es que me han hablado de ellas, yo he conocido esas escuelas en donde el evolucionismo está prohibido. Y que cuando tú les explicas, digo, oye, pero en los museos está la evidencia. Dicen, no, no, eso es falso, todo eso es falso. O, por ejemplo, he conocido escuelas que niegan que hayan existido dinosaurios. ¿Por qué? Pues porque los dinosaurios no salen en la Biblia. ¿Habla en la Biblia en algún sitio sobre los dinosaurios? No, pues por lo tanto no han existido. Oye, pero es que en los museos hay esqueletos enteros de dinosaurios. Son falsos, son cosas del demonio. Bueno, pues esto se está explicando abiertamente en escuelas norteamericanas y en universidades norteamericanas, pues ya, déjalo estar, ¿no? Entonces, ¿cómo crees? ¿Cómo interpretas esta señal? ¿La interpretas como una señal de el mayor poder y el mayor éxito de los Estados Unidos? Yo lo interpreto a la luz de todo lo que te he venido contando como una señal evidente de que las semillas de la decadencia del imperio yanqui están ahí, pero germinando rápidamente. Pues no sé, si quieres verlo de otra forma, allá tú. Yo te estoy dando mi opinión, no me creas a mí, piensa por ti mismo y tú verás. Y nada más. Bueno, pues esto es lo que te quería hablar hoy. En fin, ha sido un repaso muy superficial a distintos aspectos de la historia. Es un poco como hemos hablado sobre la filosofía de la historia y como un fenómeno concreto que es el radicalismo, la radicalización de las ideas religiosas, acaba pues pasando factura sobre la sociedad que las tiene. O sea, haya sido el imperio otomano, la cultura islámica, el imperio español, el imperio que quieras, ¿no? Eh, el imperio chino, da igual, el que quieras. Pues nada, ya me contarás qué te ha parecido todo esto y listo, yo me tomo mi café y seguiremos hablando muy pronto en la siguiente oportunidad. Gracias por tu atención.